Te contaré la historia que el cielo quiso que esperara, la crónica de las mujeres que no solo asistieron al apóstol Pablo, sino que sostuvieron las columnas mismas de la iglesia primitiva. Mujeres cuya lealtad fue el andamio invisible de la fe. Te contaré sobre Priscila y Febe, no como simples menciones en un saludo final, sino como las estrategas, las mecenas y las maestras que, con aceite y fuego, encendieron las congregaciones desde Corinto hasta Roma. Voy a levantar el velo sobre el juramento escondido que estas siervas hicieron en la intimidad de su espíritu, un compromiso que las puso en la línea de fuego del imperio y las elevó a la categoría de colaboradoras directas de la divinidad en la tierra. Esta verdad, a menudo atenuada por el tiempo, revela el corazón de Jesús respecto al liderazgo de la mujer, un corazón que no veía géneros, sino dones y una audacia que desafiaba a la ley y a la costumbre. Febe, cuyo nombre resonaba con el brillo de la luna, emergió en el puerto de Cencrea, una mujer de posición y recursos, dueña de embarcaciones y de propiedades, pero sobre todo, dueña de un corazón rendido al Evangelio. Su entendimiento del reino no fue solo teórico, fue práctico. Ella comprendió que la nueva fe requería más que buenas intenciones, necesitaba cimientos, techos, y sobre todo, una red de seguridad. Febe se convirtió en la patrona, prostatis, en el griego original, una protectora y proveedora, de muchos, incluido el mismísimo Pablo. Este rol de mecenazgo no era un acto de caridad casual, era el cumplimiento profético de que el dinero y el poder, cuando se consagran, se convierten en espadas de luz contra la maldición silenciosa de la pobreza y la opresión. Ella canalizó el caudal de su riqueza hacia la misión de Cristo, entendiendo que el primer templo para la iglesia es la hospitalidad ofrecida sin cálculo. Priscila, o Prisca, por otro lado, operaba en la quietud del taller. Casada con Aquila, ambos eran tejedores de tiendas, un oficio que los hacía intrínsecamente viajeros, forzados a moverse por el edicto de Claudio que expulsó a los judíos de Roma. Esta expulsión, que parecía una tragedia imperial, fue en realidad la mano del favor de Dios reubicando a su ejército. Al llegar a Corinto, se encontraron con Pablo, quien compartía no solo su fe, sino su oficio. En ese encuentro de tres almas bajo el mismo techo, la carpa que tejían con sus manos era un símbolo de la tienda más grande que estaban tejiendo, la iglesia. El hogar de Priscila y Aquila se convirtió inmediatamente en una eclesia, una asamblea, el primer laboratorio de la teología y la comunidad. Su hospitalidad era tan radical que no solo abrían sus puertas, sino que ponían su vida y su reputación en juego. Piensa en el riesgo, albergar a un grupo de personas que seguían a un Mesías crucificado era un acto de sedición contra Roma. Priscila era el ancla en este constante movimiento, su mente tan aguda como sus manos eran hábiles con el cuero y la lona. Su conocimiento del Evangelio no era superficial, era una inmersión profunda en la profecía y la ley, preparada para instruir y para defender. Este patrón de servicio desinteresado no era nuevo, era el eco del Señor Jesucristo mismo. Mucho antes de que estas mujeres tomaran su puesto, el Hijo de Dios ya había vaciado su deidad, kenosis, para tomar forma de siervo, abriendo su casa, la tierra, a los marginados y a los quebrantados. La hospitalidad de Priscila y la provisión de Febe eran un reflejo directo de la mesa del reino que Jesús había inaugurado. Ellas vivían el Evangelio no en la plaza pública, sino en la privacidad de sus hogares y en la gestión de sus bienes, demostrando que la fe comienza en el detalle de la vida cotidiana. El viaje de Priscila y Aquila los llevó de Corinto a Efeso, y luego, en un acto de suprema osadía, de regreso a Roma. Cada mudanza era la siembra de una nueva congregación. Ellos no esperaban a que la iglesia se construyera, ellos eran la iglesia. Y en el corazón de esta diada de poder,
Priscila es consistentemente mencionada primero en los textos, un sutil pero potente reconocimiento de su preeminencia espiritual o didáctica sobre su esposo. Este orden de nombres no era un accidente gramatical, sino una declaración apostólica sobre el favor de Dios en el ministerio de la mujer. Febe, por su parte, se preparaba en Cencrea para la misión más peligrosa y trascendental de todas, llevar el documento fundacional de la teología paulina, la Carta a los Romanos, al corazón del imperio. Esta misión requería una mujer de inquebrantable carácter, con la autoridad para negociar caminos y la discreción para custodiar el más explosivo de los pergaminos. Ella no era solo la mensajera, era la garante y la primera expositora de una epístola que desmantelaba el legalismo y proclamaba la soberanía de Cristo sobre toda ley humana. Su vida, en su esencia, ya era una profecía andante. La iglesia se construiría no con soldados romanos, sino con siervas llenas de gracia y poder, cuya única arma era la palabra de Dios y un corazón dispuesto al sacrificio supremo. Esta primera página apenas comienza a desvelar la intensidad de su llamado, la forma en que estas dos mujeres, desde la hospitalidad doméstica hasta el mecenazgo estratégico, se convirtieron en las verdaderas constructoras de la iglesia. En cada paso que daban, Priscila y Febe estaban cumpliendo el destino de la mujer en el plan de la redención, restaurando el honor perdido y afirmando que en Cristo no hay ya esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino todos uno, llamados al servicio sin límites. La narrativa continúa, y el misterio se hace más profundo, revelando cómo Priscila se atrevió a tomar la palabra en un mundo dominado por hombres, y cómo Febe apostó su vida por la verdad escrita. La fidelidad de estas líderes silenciosas estaba a punto de ser probada por la prueba más grande, enfrentar el conocimiento sin humildad y el poder sin gracia, forjando el carácter de la iglesia en el yunque de la revelación. El hogar de Priscila era una universidad itinerante, donde el conocimiento no se basaba en la retórica, sino en la manifestación del Espíritu. Ella, junto a Aquila, operaba bajo la unción del Maestro de Nazaret, cuya escuela era el camino y cuya aula era la vida misma. Este constante movimiento y adaptación no era caos, sino una estrategia divina para asegurar que el Evangelio se arraigara en los centros de poder. Su tienda de campaña era el arca de la alianza para la nueva era, transportando el fuego de Pentecostés de ciudad en ciudad, desafiando la frialdad de los corazones y la rigidez de las tradiciones. Su lealtad a Pablo y a la misión era total, una ofrenda perpetua que iba más allá del dinero y tocaba la fibra misma de su existencia, poniendo la misión por encima de la seguridad y el confort. Priscila y Febe, cada una a su manera, fueron las generalas en la sombra de la expansión del reino, demostrando que la verdadera autoridad se gana con el servicio y el sacrificio. El ministerio de Priscila se elevó a su cumbre épica en Efeso, donde su papel de tejedora de tiendas se transformó en el de arquitecta de almas. Aquí, el fuego de la palabra que ella custodiaba se encontró con la elocuencia impetuosa de un hombre llamado Apolos. Apolos era un orador judío de Alejandría, poderoso en las Escrituras, que predicaba con fervor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Él era la encarnación del conocimiento incompleto, del talento sin la plenitud del Espíritu. El mundo lo aclamaba, pero Priscila, con su discernimiento ungido, vio la fisura en su cimiento teológico. Este fue un momento decisivo para el cristianismo primitivo. El teólogo más brillante del momento estaba a punto de ser corregido por una mujer. Lo que la Biblia no cuenta en detalle es la majestuosidad y la humildad de esa lección. Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Detente aquí, Priscila tomó la iniciativa de enseñar a un varón, a un rabino de facto, en un mundo que negaba el derecho de la mujer a instruir.
Pero no lo hizo en la plaza pública para avergonzarlo, sino en la privacidad de su hogar, el mismo altar donde la iglesia se reunía. Esto fue una maniobra de sabiduría sobrenatural, un acto de amor y autoridad que preservó el ego de Apolos y, al mismo tiempo, aseguró la pureza de la doctrina para la iglesia. Priscila no solo lo corrigió, lo mentorizó con el favor de Dios, llenando sus huecos teológicos con la comprensión del bautismo en el Espíritu Santo. El resultado fue que Apolo se convirtió en una fuerza imparable para el Evangelio. El trabajo de Priscila, silente y profundo, aseguró la rectitud de la enseñanza. La maldición silenciosa que Priscila enfrentó no fue solo la del imperio, fue la del patriarcado religioso que intentó ahogar su voz. Cada vez que su nombre aparecía primero, era un golpe profético contra esa estructura. El riesgo que ella asumía no era menor, en Efeso, donde el culto a Artemisa, Diana, era fervoroso, el simple hecho de ser una maestra cristiana era una sentencia de muerte social y, potencialmente, física. Los peligros que Pablo y sus colaboradores enfrentaron, las fieras, los motines, se gestaban a menudo en la retaguardia de las casas donde la iglesia se reunía, y Priscila era la guardiana de ese umbral sagrado. El apóstol Pablo incluso atestigua que ella y Aquila expusieron su cuello por mi vida, Romanos 16:4, un hecho épico y desconocido que implica un enfrentamiento directo, una defensa heroica. Posiblemente durante el motín de los plateros. Ella no solo enseñaba, ella luchaba con espadas literales y espirituales. Y mientras Priscila estaba en Efeso forjando teólogos y enfrentando la muerte, Febe se preparaba para su misión monumental en Cencrea. Su designación como diáconos, servidora o diaconisa, de la iglesia no era un título honorífico, sino un oficio ministerial formal. Ella no era una ayudante, era una ministra con autoridad eclesial, con la responsabilidad de administrar los bienes y los asuntos de la iglesia. Esta es la prueba viviente del empoderamiento de la mujer en el Evangelio, donde el servicio define el liderazgo y la capacidad reemplaza la convención. Febe no esperó permiso para servir, usó su posición para hacerlo con excelencia. Ahora, detente un instante y mira a lo que realmente importa. Estás escuchando verdades profundas, aquellas que transforman la fe de una simple creencia a un compromiso de vida o muerte. Si valoras esta revelación, si sientes que este entendimiento épico de las Escrituras merece ser compartido, hazme un gran favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y activa la campanita. ¿Por qué quedarte hasta el final? Porque vamos a desentrañar cómo Febe, una sola mujer, se convirtió en la embajadora que llevó el pergamino más explosivo de la historia al centro de poder romano. Y cómo Priscila desafió a Nerón con una iglesia en su propia sala. Hablamos de todos los temas de la Biblia, desde la creación hasta el Apocalipsis, desde el servicio silente como el de estas diaconisas hasta las grandes profecías del fin de los tiempos. Este conocimiento es poder y entendimiento. Tu like no es solo un clic, es una afirmación de que el servicio desinteresado y el sacrificio de las mujeres tienen un lugar central en la narrativa del reino y que quieres que esta verdad llegue a más personas. Continuemos con el viaje de Febe. La decisión de Pablo de confiar a Febe la carta a los romanos fue el acto de mayor confianza en el ministerio femenino registrado. El pergamino era largo, denso en teología y políticamente peligroso, pues contenía la semilla de una revolución. Febe se convirtió en la guardiana de la justificación por la fe, la soberanía de Dios y el plan de redención para Israel y las naciones. El viaje de Cencrea a Roma era un calvario de kilómetros, bandidos y sospecha imperial. Febe no solo llevaba la carta, ella tenía la autoridad de interpretar y defender su contenido,
actuando como la enviada apostólica personal de Pablo. Su cuerpo se convirtió en el santuario de la verdad. Ella era el heraldo de la gracia, enfrentando la ley del César con la ley del Espíritu, una misión que solo el más fiel de los colaboradores podía emprender. Este acto monumental es el fundamento épico del liderazgo femenino, incrustado en el texto sagrado para que nadie pudiera borrarlo. Febe no era una nota a pie de página, era la portadora del Evangelio que cambiaría el mundo. Su lealtad no era una virtud, era una arma forjada en la fragua de Cencrea y usada en la capital del imperio. La Odisea de Febe a Roma, portando el precioso y peligroso rollo de la carta a los romanos, es el pasaje menos narrado y, sin embargo, el más épico del Nuevo Testamento. No era un viaje placentero en la ruta comercial, era una incursión en territorio hostil con un arma de destrucción masiva, la verdad teológica. Piensa en el peso de esa responsabilidad. El destino del incipiente cristianismo en Roma, la capital del mundo conocido, dependía de la entrega y la fidelidad de esta única mujer. Su estatus como patrona, Prostatis, le confirió la astucia y los recursos para negociar los peajes, evadir a los bandidos de los caminos y sobornar o apaciguar a los oficiales romanos corruptos. Este era su favor de Dios en acción, su riqueza y su reputación no la eximieron del peligro, sino que le dieron las herramientas para superarlo. El pergamino no podía ser simplemente entregado y olvidado, requería ser leído ante la congregación, y Febe, como la enviada de Pablo, tuvo que actuar como la primera expositora autorizada de la epístola, explicando la complejidad de la justificación, la santificación y el misterio de Israel. Este es el hecho desconocido, Febe no solo llevó el correo, ella era la mensajera que daba el mensaje, una maestra que introducía la obra maestra de Pablo a los líderes de la Iglesia de Roma. En ese acto, Febe estaba literalmente instalando el cimiento doctrinal del cristianismo en el corazón del imperio, desafiando la maldición silenciosa de la ignorancia y la herejía. Mientras Febe se encargaba de la parte institucional y doctrinal en Roma, Priscila y Aquila, en un acto de lealtad aún más arriesgado después de su estadía en Efeso, habían regresado a la capital. El regreso a Roma significaba desafiar el edicto de Claudio que los había expulsado, y quizás, el recién desatado odio de Nerón. ¿Por qué el riesgo? Porque donde el peligro era mayor, la luz era más necesaria. En el corazón de la bestia, la casa de Priscila se erigió de nuevo como una iglesia, un altar clandestino. El saludo de Pablo en Romanos 16:5, saluden también a la iglesia que se reúne en la casa de ellos, es una frase cargada de significado profético. Su hogar era una embajada del reino en territorio enemigo. Esta no era solo una reunión social, era un acto de resistencia espiritual, un centro de operaciones para la difusión del Evangelio en la ciudad donde Pedro y Pablo derramarían su sangre. El juramento escondido de su servicio se revelaba plenamente en el riesgo que corrían diariamente. Por cada oración, cada cántico, cada enseñanza de Priscila, estaban arriesgando la vida por la causa de Cristo. El hecho épico y trascendental que la historia a menudo silencia es el sacrificio físico de Priscila y Aquila. Pablo no habló a la ligera cuando dijo que expusieron su cuello por mi vida. Esto no era una metáfora, implica un incidente concreto, quizás una revuelta en Efeso o un complot en Corinto, donde ellos intervinieron directamente, poniéndose entre Pablo y una espada o una multitud enfurecida. Priscila, con la misma audacia con la que corregía a Apolos, estuvo dispuesta a dar su vida en el campo de batalla físico para proteger al apóstol. Este es el empoderamiento real de la mujer en el Evangelio, la capacidad de ser tanto teóloga como guerrera, maestra y mártir potencial.
El patrón de estas mujeres se alineaba perfectamente con el patrón de Jesús, cuyo poder se manifestaba en la vulnerabilidad. Priscila y Aquila no se aferraron a su propiedad, a su seguridad o a su comodidad, se hicieron siervos itinerantes para el reino. Febe no se aferró a su riqueza y posición social, la puso al servicio de los santos, convirtiendo su influencia en una herramienta para la justicia y la propagación de la verdad. La vida de estas diaconisas es una lección magistral de la kenosis, el vaciamiento propio, demostrando que la verdadera autoridad en la Iglesia no viene del título o del género, sino de la disposición radical a perderlo todo por amor al Maestro y a su misión. Su servicio incesante y su disposición a moverse entre imperios y amenazas, con la palabra en la mano y la hospitalidad en el corazón, fueron la fuerza motriz que convirtió al cristianismo de una secta judía a la fe que conquistaría el mundo. La iglesia de Priscila y Febe era una iglesia de puertas abiertas, de mesas compartidas y de riesgo asumido, un modelo que resonaría a través de las edades, un faro de luz en la oscuridad imperial. El hogar de Priscila y Aquila era más que un lugar de reunión, era un centro de poder profético, un altar móvil que se trasladaba de Corinto a Efeso y a Roma, marcando el territorio del Evangelio en el mapa del imperio. Cada vez que se desarmaba su taller de tiendas, se levantaba un nuevo tabernáculo para el Espíritu Santo. Esta constante reubicación es el testimonio épico de su absoluta dedicación a la misión de Pablo, una renuncia a la estabilidad que pocos creyentes estaban dispuestos a pagar. Priscila era la sacerdotisa de este altar, la que aseguraba que la pureza doctrinal se mantuviera, que la mesa estuviera dispuesta y que el temor de Dios residiera en cada rincón de su morada. La teología implícita en la constante mención de Priscila, o Prisca, antes que su esposo, Aquila, es el misterio que el narrador celestial quiere enfatizar. Este patrón, 6 veces aparece su nombre, 3 veces primero, no puede ser ignorado como simple azar. Es una declaración deliberada de Pablo sobre la primacía del don sobre el orden social. Sugiere que el favor de Dios y la gracia del Espíritu le habían conferido a Priscila una autoridad didáctica, una habilidad para enseñar y exponer las Escrituras que era superior a la de su esposo, y por lo tanto, ella era reconocida como la líder espiritual en ese ámbito. Este hecho es una refutación directa y silenciosa a la maldición silenciosa que condenaba a las mujeres al silencio en el templo y en la vida pública. En el reino, la unción dicta el púlpito. Febe, por otro lado, encarnaba el poder de la mujer en la estructura institucional. Su título de diáconos, diaconisa, en Cencrea la colocaba en una posición de autoridad administrativa y asistencial que era vital para el funcionamiento logístico de la iglesia. Ella no solo servía a la mesa, ella administraba los fondos, supervisaba el ministerio de asistencia a las viudas y a los pobres, y representaba a la iglesia en asuntos legales. Ella era, en esencia, la jefa de operaciones de la congregación de Cencrea. Su misión a Roma, Carrying the Explosive Epistle, es la prueba de su inquebrantable carácter y su competencia inigualable. El hecho de que Pablo instruyera a los creyentes en Roma a ayudarla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora, prostatis, de muchos y de mí mismo. Es una directiva apostólica que eleva a Febe al estatus de una diplomática del reino, con autoridad para solicitar ayuda y para ser obedecida. El empoderamiento de la mujer en el Evangelio no fue una concesión social, fue una restauración profética que comenzó con el propio Jesús. Las mujeres fueron las primeras en recibir el mensaje de la resurrección, las primeras en financiar su ministerio, como Juana, Susana y María Magdalena, y ahora, con Priscila y Febe, se establecían como maestras, patronas y diaconisas en la iglesia.
Jesús rompió el juramento escondido de la ley mosaica y la tradición rabínica que marginaba a la mujer, y a través del Espíritu, su patrón se hizo manifiesto en Priscila y Febe. El servicio desinteresado de estas mujeres era la manifestación del amor agape, el amor que no busca lo suyo. Priscila y Aquila arriesgaron su sustento, su seguridad y su vida por Pablo. Febe arriesgó su reputación y su persona para asegurar que la palabra llegara intacta al centro de poder. Su sacrificio no buscaba la corona de laurel de Roma, sino la corona imperecedera de la fidelidad. Ellas entendieron que la esencia del Evangelio es la kenosis de la autoridad, donde el líder sirve y el servicio se convierte en la más alta forma de liderazgo. La lección que la Iglesia debe desenterrar de sus historias es que el cuerpo de Cristo solo funciona cuando todos los miembros, sin importar su género o su estatus social, operan en la plenitud de su don. Priscila se convirtió en la maestra indispensable, Febe, en la administradora insustituible. Su alianza con Pablo no fue de subordinación, sino de colaboración, una trinidad de servicio que se movía con el poder y la gracia del Espíritu Santo. La narrativa de la Iglesia primitiva no puede contarse sin reconocer que estas mujeres fueron los pilares que impidieron el colapso del andamio apostólico, viviendo una fe que era tanto profunda en el conocimiento como audaz en la acción, sembrando iglesias con su propio riesgo y con el favor de Dios como su único escudo. El velo que cubre su épica se levanta ahora, revelando a las verdaderas arquitectas de la casa de Dios, cuyas hazañas resuenan en el silencio de los siglos. El legado de Priscila y Febe no es solo histórico, es un modelo profético para la Iglesia en los últimos tiempos. Ellas representan la consolidación de dos modelos de ministerio femenino poderosos y esenciales. Priscila encarna el modelo del maestra coigual, la líder ungida cuyo conocimiento teológico le permite corregir, instruir y establecer la doctrina en la privacidad de su altar doméstico, demostrando que el don de enseñanza es independiente del género y solo requiere la humildad de un corazón disponible. Febe, por otro lado, establece el modelo del diaconado institucional y la patrona apostólica, la mujer con recursos y capacidad administrativa que consagra su influencia y su dinero para facilitar la misión, llevando el Evangelio a las estructuras de poder. La narrativa de sus vidas es la prueba viviente de que el cuerpo de Cristo se construye con la diversidad de los dones operando en igualdad de valor. Ellas fueron los cimientos de la Iglesia en las tres ciudades más estratégicas del imperio, Corinto, Efeso y Roma. Su fe se manifestó no en grandes discursos públicos, aunque Priscila enseñó al gran orador Apolos, sino en actos de servicio desinteresado que desafiaron la maldición silenciosa de las convenciones sociales. Su lealtad a Pablo y a la misión fue un reflejo de la lealtad inquebrantable de la Iglesia a su cabeza, Cristo Jesús. El riesgo que asumieron, exponer sus cuellos, llevar el pergamino, fue el cumplimiento de su juramento escondido de juventud, darlo todo. La historia de estas diaconisas nos confronta con la superficialidad de un evangelio que se limita a las bancas. Priscila y Febe nos enseñan que el verdadero ministerio es invasivo, que penetra en la casa, en el taller, en los caminos peligrosos y en los centros de poder. Su vida fue una predicación constante de la victoria sobre la adversidad, un testimonio de que el favor de Dios se multiplica en la medida del sacrificio. Ellas no se detuvieron ante la persecución imperial ni ante la resistencia cultural, avanzaron, sabiendo que el Evangelio es digno de la vida y de la muerte. Ahora, que has escuchado esta historia épica, y has visto cómo estas mujeres se convirtieron en las heroínas de la fe, quiero que te preguntes, ¿quién es la Febe o la Priscila en tu vida? ¿Quién te ha instruido con humildad o te ha protegido con sus recursos? ¿Y cuál es el juramento escondido que tú estás llamado a cumplir?
Si la vida de Priscila y Febe ha resonado en tu espíritu, si te ha movido a un compromiso más profundo con tu propio llamado, sin importar el lugar o el título, demuéstralo con tu acción. Dale otro me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite esta dosis de fe audaz y liderazgo. Y lo más importante, deja tu comentario aquí abajo. Cuéntanos tu testimonio, esa vez que el Señor te empoderó para servir o esa persona que ha sido un Priscila o una Febe para ti, abriendo su casa o arriesgándolo todo por el Evangelio. Queremos leer tus historias y crear una comunidad de testimonios que honre a estas mujeres poderosas. Suscríbete si no lo has hecho, porque seguiremos desvelando los aspectos más épicos, profundos y desconocidos de la Biblia en nuestras próximas entregas, desde los cimientos de la creación hasta el trono de la gloria. El fiel colaborador de Pablo que casi dio su vida por el Evangelio, la historia de sacrificio de Epafrodito es una invitación a la radicalidad de la vida cristiana. Es la prueba de que en el riesgo se encuentra la recompensa y en la entrega total, la plenitud. Que la vida de estas siervas te inspire a vivir con la misma audacia y humildad. La narrativa de Priscila y Febe concluye con una poderosa verdad: no es la voz la que da autoridad, sino el servicio, y no es el título lo que da valor, sino el sacrificio. Por eso, que esta reflexión te acompañe. La única obra que el cielo no olvidará no es la que se hizo con grandes recursos, sino la que se hizo con el corazón vacío de ego y lleno del amor que se atrevió a arriesgarlo todo. Porque el servicio que se hace en la sombra, es la luz que ilumina la eternidad.